damos la bienvenida a Antonio Varo Baena. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Antonio Varo, como ya muchos de nuestros espectadores saben, jefe de epidemiología de la Delegación Territorial de Salud. Antonio, en otras ocasiones hablamos de literatura, ¿verdad? Es extensísima su trayectoria también en este aspecto, bueno, y además no solo en lírica, también en novela, ensayo, teatro, pero hoy, Antonio, como decíamos antes de comenzar el directo, toca hablar de esa nueva campaña de vacunación frente a la gripe, y es que el pasado lunes la Consejería de Salud iniciaba nuevamente este camino en 149 puntos asistenciales de la provincia de Córdoba, para los que los centros de salud, bueno, pues disponen de un total de 134.186 dosis a fin de evitar complicaciones derivadas de esta enfermedad en la población de riesgo. A unos días ya de esa campaña iniciada, Antonio, bueno, no tenemos números todavía, lógicamente, no, pero bueno, todo marcha según lo previsto. Sí, y además se están acumulando muchísimas peticiones y se están vacunando estos primeros días. Pues este año se ha retrasado un poquito la campaña para que... que la vacuna de la gripe dura aproximadamente la inmunidad unos 6 meses, y entonces para que coja más tiempo este año se ha retrasado un poquito el inicio de la campaña, ¿no? El año pasado empezó el 15 y este año ha empezado el 26, pero vamos, que no hay mucha diferencia. La campaña va a durar hasta diciembre prácticamente, porque a partir de finales de diciembre, 1 de enero, empieza a subir, llega la onda epidémica de todos los años de la gripe, y entonces las personas que están en los grupos de riesgo de tener complicaciones tienen que estar preparados, tienen que estar inmunizados, y por eso se hace la campaña en estos momentos. Efectivamente, este año se han distribuido 134.000 vacunas aproximadamente. El año pasado se vacunaron 124.000, es decir, que con esta vacuna hay suficiente, y lo importante es que se vacunen los grupos de riesgo. El año pasado se llegó más de un 60%, ¿no? Es decir, que una tasa satisfactoria relativamente alta, incluso más que la del año anterior, y esperamos que este año incluso sea algo más alta, esperemos que sea así. Hablábamos del retraso en la aparición de esa campaña, porque también lo hacen los primeros casos de la enfermedad. De esta manera, Antonio, bueno, pues se consigue que la inmunidad se prolongue durante más tiempo, como comentabas, incluso pues en ese pico de mayor incidencia, ¿verdad?, entre los primeros meses del año, lo cual, bueno, pues no deja de ser, ¿verdad?, otro beneficio, ¿no?, que nos brinda esta vacuna. Sí, todo el año se produce una onda epidémica, que empieza en diciembre, enero y termina febrero, marzo, ¿no? La onda epidémica dura unas 7 o 8 semanas todos los años, ¿no? Y el pico se suele alcanzar en enero o en febrero. El año pasado se alcanzó la 4ª semana de enero, con una tasa de algo más de 300 casos por 100.000 habitantes, y el total de enfermos el año pasado fue acumulado la campaña empieza la semana 40, así empezó el 1 de octubre, la campaña de vigilancia epidemiológica, y termina a 1 de mayo, la semana 20. El acumulado fue de algo más de 1.800 casos, es decir, que el año pasado hubo en Córdoba unos 15.000 casos de gripe. El grupo que más se acumuló el año pasado la gripe fue en los jóvenes, niños más bien, entre 5 y 14 años. El año anterior fue entre 0 y 4 años. Fue el año pasado algo más alta que el año anterior. El año anterior fue algo más de 1.200 acumulado por 100.000 habitantes, y fue algo alrededor de un 40% más alta. Entonces, cuando llega esa época fuerte de la gripe, que de todas maneras va a haber gripe, ¿no? Claro. Pues lo que intentamos reducir la morbilidad y la mortalidad, porque de las personas los que están en especial riesgo, lo que está demostrado, la vacuna de la gripe no es que sea de las mejores vacunas, pero es una vacuna que tiene una eficacia, una gran eficacia, más que eficacia, efectividad, eficiencia, puesto que como hay muchas personas que la padecen, aunque la eficacia y efectividad sea de un 60 o 70%, pues van a ser muchas personas las que se beneficien, y se va a evitar un 50% de ingresos y un 50% de muertes. Todos los años, recordemos, se mueren personas por padecer la gripe, por las complicaciones derivadas de padecer la gripe, ¿no? Hablabas de esos datos de la anterior campaña, de esos grupos de mayor incidencia, y frente a ello nos encontrábamos con que la población menos afectada era la mayor de 65, lo cual también nos habla de esa inmunidad adquirida y también de ese caso, bueno, de esa relación causa-efecto, ¿no? Que tiene que tener la prevención y también la vacuna. Exactamente, nos habla de que se han vacunado, ¿no? Las personas mayores de 65 años, porque los grupos a los que se recomienda la vacunación son
las personas mayores de 65 años, incluidas las personas de 65 años, las personas de cualquier edad, mayor de 6 meses, que tengan algún tipo de enfermedad crónica, cardiovascular, neurológica, metabólica, también respiratoria. También se recomienda a la embarazada, cualquier trimestre del embarazo, o a las personas de obesidad mórbida. Eso con respecto a las personas en las que se pueden producir complicaciones graves si padecen la gripe. Y después hay otro grupo, como serían los de los profesionales sanitarios y de cuidadores, que son las personas que están cuidando o atendiendo a las personas que pueda haber complicaciones. Entonces, más que por vacunar a los profesionales sanitarios o a los cuidadores, es para proteger a las personas que están en contacto con ellos, ¿no? Y después hay otro grupo también, que es un grupo de servicios esenciales a la comunidad, como sería bomberos, policías, etcétera. Hablabas de, bueno, pues ese personal sanitario, ¿verdad? Y en alguna de las visitas que nos has realizado también hacíamos mención a esa necesaria todavía campaña de concienciación también en este aspecto, ¿no? Para que ellos también se vacunen por la importancia, ¿no?, que esto tiene, como decías, de cara también a los enfermos, ¿no? Efectivamente, es para no contagiar a los enfermos. Te cuenta que si un médico ve al día 20, 30, 40, 50, 50 personas, pues evidentemente lo correcto sería vacunarse para, si alguna persona tiene gripe o él mismo tiene gripe y todavía no lo sabe, pues no contagiar a los que lo visitan, ¿no? Y además, normalmente las visitas son de personas enfermas, es decir, que es una manera de proteger a los grupos de riesgo el vacunar a las profesiones sanitarias, médicos, enfermeras, en los hospitales auxiliares de clínicas, etcétera, ¿no? Una manera de proteger a las personas a las que pueda haber alguna complicación. Y en relación con estos profesionales, aunque ya no hablemos directamente de la necesidad de vacunarse en estos días, sindicatos como SATSE exigían pues el refuerzo de las plantillas en hospitales, centros de salud, servicios de urgencias, bueno, en esa etapa más intensa. No sé si desde el punto de vista, pues... Hay un plan de alta frecuentación hospitalaria. Sí, es suficiente lo que hay un plan de alta implementado. frecuentación hospitalaria que en el momento que el primer trimestre del año empiece a subir el acudir a los servicios de urgencia, la atención a los servicios de urgencia sea a los niveles máximos, que es lo que suele ocurrir con la temporada de gripe, ese plan de alta frecuentación hospitalaria y de servicios de urgencia contempla evidentemente pues, una serie de medidas para poder atender a las personas adecuadamente. En la presentación de la campaña, que como decíamos iniciaba este mismo lunes, Josefa Ruiz, secretaria general de Salud Pública y Consumo, definía la vacunación o explicaba que la vacunación suponía, bueno, pues, una estrategia de prevención clave y eficaz para prevenir determinadas enfermedades como la gripe entre esos grupos que presentan mayor vulnerabilidad frente al virus. Traemos a colación esta definición, estas palabras, para preguntarte, Antonio, si la población pues la entiende así, si verdaderamente se está sabiendo transmitir el mensaje de, bueno, pues lo positivo, las bondades que tiene dar este paso, si tenemos que darlo. Son muchos años ya lo que llevamos con las campañas de vacunación. Yo creo que la mayoría de las personas están informadas y están concienciadas de la necesidad de hacerlo. Es que la única estrategia que tenemos, se puede decir, efectiva contra la gripe, que es la vacunación, ¿no? Es una enfermedad de transmisión respiratoria que se contagia a través de la gotita de saliva al estornudar o al toser, ¿no? Es decir, lo básico sería ponerse la mano a la hora de estornudar o toser, utilizar pañuelos desechables y lavarse las manos, ¿no? Pero, evidentemente, como hay más concentración humana en invierno, un poco motivo del frío, obviamente, pues también va a ser más fácil la transmisión. Entonces, realmente la estrategia más eficiente y más efectiva es la vacunación. La vacunación, en general, por supuesto, para otras enfermedades, ¿no? Pero en concreto, como decía, la estrategia de prevención para el caso de la gripe. Antonio, por quinto año consecutivo también se suministra, junto a esa vacuna de la gripe, la de, bueno, pues esa vacuna frente al neumococo, se suministrará no solo a personas mayores de 65, también hasta los 73, el año pasado era hasta los 72, elevamos un año más, ¿no?, la necesidad de ese complemento, ¿no? Sí, porque el neumococo es precisamente el que produce la neumonía, la pulmonía, como se dice popularmente,
y puede ser además una complicación de la gripe, ¿no? Entonces se ha podido ampliar a 1 año más a las personas que no estén vacunadas otro año. Claro. Las que estén vacunadas otro año con una sola dosis es suficiente, no tienen por qué repetir la vacunación, y especialmente las personas que están en instituciones geriátricas, no son las que también las más conveniente vacunarlas, pero sobre todo todas las personas entre 65 y 73 años. Y bueno, Antonio, detrás de la posibilidad de ofrecer esta vacuna con esta fórmula, pues al trabajo que se realiza desde el Grupo Centinela de Vigilancia de la Gripe en Andalucía, que por cierto también facilita la información a ese sistema de vigilancia epidemiológica mundial de la Organización Mundial de la Salud, informa semanalmente de la situación durante toda temporada y bueno, eso es lo que permite esa recogida aleatoria de secreciones, que se conozca el virus circulante y que se pueda incluir en la composición de la vacuna. También Josefa Ruiz quería ponerlo de manifiesto porque quizá al ciudadano, bueno, pues esto se le pasa un poquito más desapercibido, se hace un trabajo invisible pero fundamental, ¿no? Sí, lo ha explicado usted muy bien. Hay una vigilancia epidemiológica, hay 12 médicos en la provincia de Córdoba, 116 en Andalucía, que se llaman Grupo Centinela, que forma parte de una red nacional y una red de la OMS, es decir, internacional, que suministran 2 tipos de datos. Por un lado, las características epidemiológicas de los casos de gripe, que de ahí conocemos la incidencia semanal de los casos de gripe y las características de personas, sexo, etcétera, si están vacunados o no están vacunados, y si hay complicaciones. También hay una vigilancia especial de la gripe hospitalizada. El año pasado concretamente, aunque hubo más casos, hubo menos casos graves hospitalizados, y después hay también una vigilancia virológica en la que se toman muestras en algunos casos determinados y se envía al laboratorio de referencia que está en Granada, el Hospital Virgen de las Nieves, para saber qué tipo de virus es el que está circulando, ¿no? Normalmente el que circula en el hemisferio norte es el que ha circulado del hemisferio sur el año anterior, y con eso se compone la vacuna. Se hace una vigilancia virológica para saber si hay que hacer un cambio en la vacuna del hemisferio sur o si responde realmente a las necesidades que hay en ese momento. Normalmente la vacuna de este año es la que se ha aconsejado del virus que circulaba en el área sur, y parece que el que va a circular, el año pasado circuló el virus, sobre todo AH3, el anterior había sido el H1, el famoso, que es de la gripe A del año 2009, y el grupo B, ¿no? ¿Cuál va a circular este año? Pues seguramente los que circulan en el hemisferio sur, que son los que se compone la vacuna. Por eso va a proteger a las personas, porque los virus además son similares a los del año pasado. Y como siempre, Antonio, pues recordamos las vías para solicitar la cita. Lo podemos hacer en el centro de salud, también a través de internet. Bueno, pues año tras año se intenta que este programa también de prevención sea lo más accesible posible, y de hecho las personas con movilidad reducida también pueden solicitar la gestión a través de ese botón de teleasistencia, para que nadie tenga dificultad para acceder y saber si tiene o no que vacunarse. Efectivamente, y van a la casa a vacunarlo, o sea que en ese sentido no hay problema. Ella lo ha dicho, a través de acudir al centro de salud, a través de internet, incluso a través del teléfono de Salud Responde, el 902 50 50 60, e incluso también hay unas aplicaciones que se pueden bajar a las personas mayores de 65 años en sus teléfonos, que también pueden solicitar la cita para la vacunación. Y tanto ese teléfono de Salud Responde como esa app, bueno, pues disponible 24 horas, los 365 días del año, para que no haya ningún tipo de, en fin, de problema, de dificultad, como decimos. En cualquier caso, bueno, recordamos, si te parece, Antonio, esos grupos de riesgo y también esas sencillísimas medidas, ¿verdad? Como decías, ese taparse la boca, bueno, pues que son muy, quizás nos puedan parecer muy obvias, ¿verdad? Pero hay que tenerlas en cuenta ya en plena campaña, ¿no? Sí, hay que recordar que es transmisión respiratoria, y que hay que evitar que nuestra saliva, al toser o estornudar, llegue a otra persona. Entonces, ¿cómo se evita? Pues evidentemente cubriéndonos al toser o al estornudar la cara, la boca y la nariz, lavándonos las manos, porque si le tosemos, nos llega la mano y le damos, por ejemplo, la mano a otra persona, pues le podemos contagiar, ¿no? Eso es lo básico, y utilizando, ya decía, también pañuelos desechables, ¿no? Y los grupos de vacunación serían las personas de 65 o más años, las personas con enfermedades crónicas de cualquier edad, mayores de 6 meses, y otros grupos profesionales sanitarios y
servicios esenciales de la comunidad. Y por supuesto, bueno, pues hacer también ese llamamiento, ¿verdad?, que hacemos siempre a las personas que, bueno, pues comiencen a tener los síntomas o crean que puedan haber enfermado, que acudan a ese centro de salud y que sigan los pasos de manera apropiada para poder, bueno, pues llegar a esa curación, a ese alta en el menor tiempo posible, ¿no? Hay que decir que los antibióticos no sirven nada para la gripe, servirían para una complicación precisamente bacteriana, pero no, la gripe no lo curan los antibióticos, es decir, los antibióticos no sirven para nada, solamente tiene un tratamiento sintomático, ¿no? Claro. Es decir, que lo único para que alivie un que no poquito sirve más. esa automedicación de coger el antibiótico y tomárselo, ¿no? En el caso de duda, vamos, yo creo que cuando aparece la sintomatología que es fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular y todo, pues acudir evidentemente al centro de salud y solicitar asistencia médica. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por una campaña más, habernos acompañado en estos días en los que, y volvemos a la Organización Mundial de la Salud con ese estudio, ¿verdad?, ese estudio de estudios, del que además hablaremos en los próximos días aquí en Córdoba TV, pues se ha levantado también la voz de alarma, ¿no? Cuando, bueno, se está haciendo ahora esa llamada a la moderación, al sentido común, claro, y sencillamente pues a seguir una dieta equilibrada. Yo creo que eso hay recalcado eso precisamente la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que ese es el mensaje que quiere recalcar la Organización, es decir, llevar una dieta, no comer carne, sino llevar una dieta equilibrada en la que se incluye también la carne, obviamente. Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto también en los próximos días. Antonio Varo, muchísimas gracias por habernos acompañado y que nos veamos muy pronto para hablar de salud o para hablar de literatura, por ejemplo. Encantado. Muchísimas gracias.